En una época en la que las mujeres luchaban por hacerse oír, una joven escritora desafió las convenciones y creó una de las historias más terroríficas y perdurables de la literatura, Frankenstein. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Mary Shelley, una adolescente rodeada de mentes brillantes, dio vida a una criatura que ha aterrorizado y fascinado a generaciones. Bienvenidos a Villanías, donde la luz y las sombras se entrelazan. Exploraremos los rincones más profundos del alma humana, desde las alturas de la bondad hasta las profundidades de la maldad. ¿Qué nos hace quienes somos? Descúbrelo con nosotros. En este video, exploraremos el proceso creativo de Mary Shelley y su ópera magna, Víctor Frankenstein o el moderno Prometeo. Exploraremos la nobleza de la escritora y la villanía de su creación, el monstruo de Frankenstein. En la Europa del siglo XIX, la ciencia y la razón comenzaban a desafiar las antiguas creencias. La Revolución Francesa había sacudido los cimientos de la sociedad, y los ideales de progreso y libertad florecían. En este clima de cambios, una joven escritora, Mary Shelley, se vería profundamente influenciada por las ideas de su tiempo. El verano de 1816, conocido como el año sin verano debido a una erupción volcánica, reunió a un grupo de mentes brillantes en Villa Diodati, a orillas del lago Ginebra. Entre ellos se encontraban Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley. Durante largas noches, compartieron historias de fantasmas y horrores, creando un ambiente propicio para la imaginación. Fue en este ambiente místico que Lord Byron lanzó un desafío. Cada uno debía escribir una historia de terror. Los demás escritores se mostraron reacios, pero Mary Shelley, inspirada por las conversaciones y el ambiente, comenzó a desarrollar una idea que la obsesionaría durante días. Una noche, mientras estaba profundamente dormida, Mary Shelley tuvo una pesadilla vívida. Vio a un científico loco que, mediante un experimento, daba vida a una criatura grotesca. Al despertar, comenzó a escribir frenéticamente, dando forma a esa pesadilla en una historia que la fascinaría y la marcaría de por vida. La idea de Frankenstein no surgió de la nada. Mary Shelley estaba fascinada por los avances científicos de su época, especialmente por los experimentos relacionados con la electricidad y la galvanización. Pero también estaba profundamente interesada en la naturaleza humana, en las consecuencias de jugar a ser Dios y en los límites de la ambición. Frankenstein no es solo una historia de terror, sino una exploración de temas universales como la creación, la identidad, el rechazo y la soledad. A través de la figura del monstruo, Mary Shelley nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y sobre el precio que pagamos por nuestros deseos de trascender nuestros límites. Jugando a ser Dios. El monstruo de Frankenstein es una amalgama de partes humanas cosidas a la fuerza, una criatura grotesca y deforme que inspira horror y repulsión. Su apariencia física es una representación literal de lo monstruoso, lo que lo convierte en un paria de la sociedad. No obstante, bajo esa apariencia monstruosa se esconde un ser sensible y anhelante de conexión. A pesar de su origen artificial, el monstruo de Frankenstein desarrolla una conciencia y una capacidad de sentir. Experimenta emociones como la soledad, el dolor y el anhelo de compañía. Inicialmente, es una criatura inocente y bondadosa, pero el rechazo constante de la sociedad lo transforma en un ser lleno de resentimiento y sed de venganza. El monstruo de Frankenstein carece de una identidad propia. No tiene nombre ni historia familiar. Su existencia se reduce a ser la creación de Víctor Frankenstein. A lo largo de la novela, busca desesperadamente encontrar su lugar en el mundo y ser aceptado por los demás. Empero, su apariencia monstruosa lo condena al ostracismo. El anhelo de aceptación es uno de los motores principales de las acciones del monstruo. A pesar de los horrores que ha cometido, sigue anhelando la compañía y la comprensión de otro ser humano. Su historia es un trágico relato sobre la soledad y el rechazo, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la aceptación de los demás, sin importar sus diferencias. La creación del monstruo de Frankenstein refleja el miedo de la sociedad a lo desconocido. Los avances científicos de la época, como los experimentos con la electricidad, despertaban tanto fascinación como temor. La posibilidad de alterar la naturaleza y de jugar a ser Dios era una idea aterradora para muchos. El monstruo encarnaba ese miedo a lo desconocido, a lo que escapa a nuestro control. La obsesión de Víctor Frankenstein por dar vida a la materia inerte está estrechamente relacionada con el miedo a la muerte.
La búsqueda de la inmortalidad era un tema recurrente en la literatura romántica, y Frankenstein es una exploración de las consecuencias de este deseo. El monstruo, al ser una criatura artificial, representa tanto el anhelo de trascender la muerte como el terror a lo que podría surgir de este deseo. La creación del monstruo también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los científicos. ¿Hasta dónde pueden llegar los científicos en su búsqueda del conocimiento? ¿Cuáles son las consecuencias éticas de sus experimentos? Frankenstein es una advertencia sobre los peligros de la ciencia descontrolada y la necesidad de establecer límites. Al igual que Víctor Frankenstein anhelaba crear vida, Mary Shelley anhelaba dar vida a sus propias ideas. Ambas figuras creativas buscaban trascender los límites establecidos y dejar su huella en el mundo. Sin embargo, tanto el monstruo como Mary Shelley enfrentaron desafíos y prejuicios en su búsqueda de reconocimiento. Mary Shelley, hija de intelectuales y rodeada de grandes mentes, sentía la presión de cumplir con las expectativas de su familia y de la sociedad. Al igual que el monstruo, que fue juzgado y rechazado por su apariencia, Mary Shelley se vio obligada a ocultar su identidad como autora para poder ser publicada. Tanto el monstruo como Mary Shelley anhelaban ser aceptados y valorados por lo que eran. No obstante, la sociedad de la época no estaba preparada para aceptar algo tan radical como una criatura artificial o una mujer que escribía novelas góticas. Ambos lucharon contra los prejuicios y la incomprensión. El calvario del monstruo, soledad, venganza y la naturaleza del mal. El monstruo de Frankenstein, a pesar de su apariencia grotesca, anhelaba desesperadamente la compañía y la aceptación. Empero, su creador, Víctor Frankenstein, lo rechaza horrorizado, condenándolo a una existencia de soledad y aislamiento. Esta soledad profunda lo lleva a cometer actos atroces, como el asesinato del hermano de Víctor. Sus acciones, lejos de ser producto de una naturaleza inherentemente maligna, son el resultado de un profundo dolor y resentimiento hacia un mundo que lo ha rechazado. Un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la noche. Al seguir el sonido, Víctor encontró una escena que lo marcaría para siempre. Su amada Elizabeth yacía sin vida, víctima de una violencia inimaginable. La criatura que él había dado vida, movida por la desesperación y el odio, había cometido el acto más cruel imaginable. La pérdida de Elizabeth fue un golpe devastador para Víctor. La joven, dulce y llena de vida, era lo único que le quedaba de su infancia feliz. Su asesinato no solo le arrebató a Víctor a la mujer que amaba, sino también la última esperanza de redención. Consumido por el dolor y la culpa, Víctor juró dar caza al monstruo, no solo por venganza, sino también para liberar a la humanidad de esta amenaza. Mary Shelley, bajo el seudónimo de Mrs. Percy Shelley, publicó Frankenstein en 1818. La novela fue un éxito inmediato, cautivando a los lectores con su historia de terror y sus temas universales. Sin embargo, Mary Shelley no fue reconocida como la autora hasta años más tarde. Frankenstein se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando numerosas adaptaciones en el cine, el teatro y la televisión. La novela también generó controversia, ya que algunos la consideraban una obra blasfema y peligrosa. No obstante, su impacto en la literatura y la cultura popular fue innegable. Frankenstein es una obra maestra de la literatura gótica que ha resistido el paso del tiempo. La historia del monstruo y su creador sigue siendo relevante hoy en día, ya que aborda temas como la identidad, la creación y la responsabilidad. Frankenstein es un testimonio del poder de la literatura para explorar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y para desafiar nuestras concepciones sobre el bien y el mal. La obsesión de Víctor por dar caza a su creación lo condujo a los confines de la Tierra. El Ártico, con su inmensidad blanca y silenciosa, se convirtió en el escenario final de su tragedia. Con cada paso que daba, sentía como la vida se le escapaba, pero su determinación no flaqueaba. Al fin, lo encontró. La criatura, tan demacrada como él, lo miraba con una mezcla de odio y tristeza. Se entabló un último diálogo, cargado de reproches y resignación. Víctor comprendió que su creación era una víctima tanto como él, atrapados en un ciclo infinito de dolor y venganza. Con un último suspiro, Víctor Frankenstein sucumbió al frío y a la extenuación, dejando atrás un legado de horror y desolación. La criatura, sin su creador, se quedó sola en el mundo, un fantasma errante en un paisaje helado.
Y así llegamos al final de este viaje por el oscuro y fascinante mundo de las villanías. Hemos explorado las motivaciones, las acciones y las consecuencias de algunos de los personajes más malvados de la historia. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre nosotros mismos? El caso de Frankenstein nos plantea una pregunta eterna: ¿fue el monstruo un villano o una víctima? ¿Nacemos malos o nos hacemos? ¿Es la sociedad la que crea monstruos? Estas preguntas nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre la responsabilidad que tenemos como individuos y como sociedad. Suscríbete a Villanías. Dale me gusta, comparte y nos vemos en el próximo episodio.